de hoy tenemos la cuarta rueda, ¿verdad? Este es el carrito mío que me prestó mi hijo, un Porsche. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene 3 llantitas, es un convertible también. Y hoy vamos a poner el neumático de la cuarta rueda para ver si podemos lograr correr en él. Mila, si gustas, compartes ya la presentación. El tema que tenemos para hoy, lo hemos llamado, bueno, se llama Caminar a Emaús. Es la cuarta rueda. Recordemos, voy a hacer así como una repasada muy rápida porque al concluir con la exposición de este cuarto requisito, pues nosotros, la hermana Milena nos va a ayudar con la conclusión, que es un repaso general de estos 4 jueves que hemos tenido, incluido el de hoy. Entonces, pues hemos visto, ¿verdad? Que la primera rueda, bajar, la segunda caer, la tercera subir y la del día de hoy caminar. Y vamos a iniciar como siempre leyendo el Evangelio, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, del versículo 13 al 20, perdón, sí, del versículo 13 al 28. Perdón, del 13 al 35, disculpen. 13 al 35 y Milena nos va a proclamar la palabra. La palabra dice: aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien libraría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban,
Él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Nos dice la palabra que 2 discípulos regresaban frustrados y sin esperanza a su aldea. En realidad, ellos estaban dejando atrás una esperanza humana, ¿verdad? Una esperanza humana, lo que ellos consideraban que era lo que iba a acontecer. Y pues en esa cruz que ellos dejaban atrás, estaban crucificadas todas sus ilusiones, sus esperanzas de algo que ellos como humanos podían entender, a pesar de que habían compartido con Jesús y que se suponía que ellos debían saber, como se los había manifestado en más de una oportunidad, de su resurrección. Y dice que ellos regresaban a su pueblo. Ellos quizás habían dejado muchas cosas por seguir a Jesús, como más de uno, ¿verdad? Entonces, al ver que no se cumplió lo que ellos esperaban, nos dice la palabra que ellos pues regresaron a su aldea. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. ¿Cuántas veces, una y otra vez, nos habla Jesús en su palabra, nos ha dado Jesús promesas en su palabra, y ante una mínima dificultad, pues dejamos de esperar en esa promesa, dejamos de creer esa promesa? Entonces, pues hoy día somos nosotros también como esos discípulos. Y más allá de que a título personal nosotros perdamos esperanzas, también en nuestro discipulado, también en nuestro servicio, muchas veces llegamos con mucha ilusión, tal vez a alguna comunidad, y las cosas no se dan como nosotros esperamos. Y pues sale nuestra humanidad y entonces nos vamos de ahí, nos vamos de regreso a donde estábamos. Pues entonces nosotros somos también como esos discípulos de Emaús. Vamos a la siguiente. Y nos dice la palabra que en el camino el misterioso peregrino les descubre el sentido del sufrimiento. Y esto sí es hermoso, ¿verdad? Porque en esos cruces del camino, como se apareció Jesús a ellos, pues también se nos aparece a nosotros todos los días de nuestra vida. Creo que no hay momento en que Jesús no se nos aparezca, en que Jesús de una manera o de otra nos hable, ¿verdad? Quizás recordándonos algún pasaje de la palabra, quizás nos habla alguien de algún pasaje de la palabra, ¿verdad? Y de tantas formas que Él nos habla, y a veces estamos tan ciegos como esos discípulos que no entendemos el mensaje
que no recordamos lo que hemos vivido con Él en los encuentros que hemos tenido con Él, porque el encuentro personal con Jesús es de todos los días y es de cada momento. Entonces, pues no somos capaces de reconocerlo como tampoco lo reconocieron ellos, y entonces viene esto de tan hermoso de Jesús, que Él siendo todopoderoso, que Él sabiendo todo lo que nos pasa, Él espera que nosotros se lo contemos, ¿verdad? Y entonces Él les pregunta, ¿qué ha pasado? Y pues ellos empiezan a contarle. Y podríamos decir ahí que es como una terapia de esperanza. Muchas veces nosotros, en alguna circunstancia, quienes han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de recibir alguna terapia, ¿verdad? Por alguna situación que tengamos, pues nosotros llegamos a un consultorio de un psicólogo y nos dice, a ver, cuente, y nosotros empezamos a hablar y a comentar el tema y sin darnos cuenta, en ese conversar, en ese contar de lo que a nosotros nos agobia, de lo que nos ha lastimado, ¿verdad? De repente, como así, como por arte, no, como por arte de magia, no, por una luz del Espíritu Santo, diría yo, de repente en ese contar nosotros encontramos la respuesta quizás que andábamos buscando. Y entonces en este encuentro de los discípulos con Jesús, pues algo así pasa, ¿verdad? Él los induce a que le cuenten qué ha pasado, y en ese momento pues ellos se abren a Él, se abren a su palabra, ¿verdad? Y Él los escucha. Y Él los escucha. Entonces, ¿cuántas veces, como nos lo dice la palabra, ellos le decían, nosotros esperábamos, pero cuántas tristezas y cuántas derrotas, cuántos fracasos en la vida de cada uno de nosotros, en los que hemos esperado y las cosas no se han dado? Y reitero, porque aquí en este estudio del Dynamis que estamos llevando a cabo, pues el objetivo es evangelizar con gran poder, ¿verdad? Tener las herramientas para ser evangelizadores con gran poder, pero para ser evangelizadores con gran poder, nosotros tenemos que definitivamente para hablar lo que conocemos, tenemos que pasar por todos estos procesos, ¿verdad? Que son los que nos hacen crecer, que son los que nos hacen desarrollarnos espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente como personas. ¿Para qué? Para poder transmitir con seguridad el mensaje, para poder transmitir con alegría, con esperanza, con esa seguridad que solo nos puede dar el haber pasado por todas estas situaciones y el haber encontrado respuestas en la palabra, en el encuentro diario con Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que después de que Jesús los escucha, les empieza a contar todo lo que de Él estaba prefigurado ya desde el Antiguo Testamento. Y dice que, vamos a ver, dice que, nos dice la palabra que cuando ya se iba acercando a la noche, ellos le piden a Jesús que se quede con ellos. Y entonces, al llegar a su aldea, lo fuerzan a permanecer porque se hace de noche. Entonces, esta parte es muy bonita porque eso significaba que los corazones de ellos ya estaban fervientes, ya ellos querían que aquel con el que se habían encontrado, del que habían escuchado
un gran mensaje que venía a confirmar lo que en su momento ellos habían recibido por parte de Jesús. Ese corazón anhelante de compartir más con él, entonces lo invitan, ¿verdad? Lo invitan a que se quede con ellos. La siguiente, Mili. Entonces nos dice la palabra, ¿verdad? Que ya, bueno, ya les había mencionado un poco, ellos lo invitan a quedarse y se sientan a la mesa a comer. Y entonces, al partir el pan, ellos lo reconocieron, ¿verdad? Pero qué hermoso porque dice que inmediatamente él desapareció. Y ese de que él desapareció nos da a entender de que Cristo que parte el pan se convierte ahora en el pan partido, compartido con los discípulos y por tanto consumido por ellos. Se hace invisible porque ahora ha entrado a sus corazones, para encenderlos todavía más, impulsándolos a retomar el camino sin demora para comunicar a todos la experiencia única del encuentro con el resucitado. Este fue un encuentro rápido, ¿verdad? Se sentaron a comer y fue algo pues más rápido. Pero es tan hermoso ver que en el momento en que él desaparece, ¿por qué? Porque ya no se va a quedar con ellos, sino que se va a quedar en ellos, al consumir ellos el pan. Y esta experiencia, pues, de recibirlo en la Eucaristía, pues, indiscutiblemente es una de las, ¿cómo podríamos llamarlo? De la, no herramienta, del medio, podríamos decir, que es lo que nos ayuda definitivamente en nuestra vida espiritual, es nuestro alimento espiritual diario, ¿verdad? Definitivamente creo que es experiencia de todos que cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a la Eucaristía diariamente, definitivamente nosotros no volvemos a ser los mismos. Definitivamente, al recibir el pan de la palabra y el pan eucarístico, nosotros, sin que casi podamos percibirlo, nosotros definitivamente día a día vamos creciendo espiritualmente y entonces nuestra humanidad disminuye y nuestro espíritu va creciendo día con día. Y es lo que a nosotros nos va a permitir poder evangelizar con gran poder, porque ya es la palabra acompañada del pan eucarístico, de Jesús hecho pan. Y pues en esto está el destino de la iglesia, ¿verdad? De una comunidad cristiana que está encerrada en una ciudadela, que no camina, ¿verdad? Que no sale a la calle, como nos dice el Papa Francisco, salir a hacer lío. Definitivamente ahí no podemos convertirnos en evangelizadores con gran poder porque al encontrarnos con las personas, al escucharlos, al contarles de nuestro testimonio, definitivamente es una de las formas en que día con día nosotros podemos servirle al Señor. Vamos a ver. Y continuamos con la siguiente. Nos dice que una vez, perdón. Es esta.
No, La, ¿verdad? Pues no te la he pasado todavía. la siguiente, mire, sí. Si es que se me quedó pegado, dame un segundo. Ah, ya. Bueno, no importa, ahí vamos comentando. Ujú. Nos dice la palabra que ellos regresan inmediatamente a Jerusalén. Ellos simplemente se levantaron de la mesa y se dijeron uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Significaba que ya ellos tenían, yo diría que como un coloquio, como una unión, ¿verdad? Inmediatamente ellos se regresan. Yo me los imagino y nos dice la palabra que ellos iban alegres, ellos iban con esperanza y se fueron deprisa. ¿Para qué? Para compartir con los demás la alegría del encuentro con el Señor. Y en la exhortación apostólica del Papa Francisco, en el Evangelium, en Evangelii Gaudium, bueno, ahí perdonan mi italiano, dice que la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Definitivamente yo creo que no puede haber un cristiano triste, ¿verdad? Definitivamente creo que si hay un cristiano triste no podría decir que ha tenido un encuentro con el Señor, porque todo encuentro con el Señor, y aunque en algún momento de la vida pues nos enfrentamos a alguna dificultad, definitivamente eso no nos puede robar ni la alegría ni la esperanza de que eso pronto pasa, ¿verdad? Porque en la carta a los Romanos, capítulo 8, 28, nos dice la palabra que Dios dispone todo para bien de los que le aman. Entonces, pues con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. Por lo tanto, los que le servimos al Señor, los que a diario salimos a misionar, porque misionar es una tarea de todos los días. Misionamos en un bus, misionamos en cualquier momento, en cualquier lugar que nosotros nos encontramos. Y entonces, pues en esa misión, ¿verdad? Los que hemos reconocido a Cristo resucitado en las Escrituras y en la Eucaristía, tenemos que reflejarlo en nuestro corazón, tenemos que reflejarlo en nuestra mirada, aún y a pesar de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Y aquí yo les voy a contar un poquitito de un testimonio acerca de esto que estamos comentando. En el año 2004, no recuerdo por qué mes, mi hermana y yo, Margot, estuvimos llevando un curso de Biblia con el ministerio Siloé. En ese entonces no había nacido, o sea, no había nacido como tal, no estaba la comunidad aquí en Costa Rica, sino que era era un hermano de Guatemala que venía no sé si era cada mes o creo que era cada mes que venía. Teníamos ese encuentro, ¿verdad? Y nos dio toda una formación como de un año sobre la historia de salvación, sobre la Biblia, ¿verdad? Ya nosotras pues teníamos un tiempito ya de caminar, ¿verdad? De tratar de ir ahí en pos del Señor. Pero no estábamos congregadas aún en una comunidad, sino que cuando concluimos en un desierto que tuvimos, con la palabra, precisamente, el Señor nos inquietó
una palabra. Bueno, a Margot primero ya la había inquietado con una misión que él quería poner en nuestras manos por misericordia y amor. Y resulta que yo no le creía. Resulta que yo no le creía y entonces en ese desierto el Señor nos regaló la cita bíblica con la que iniciaríamos una comunidad de mujeres. Y el 2 de mayo del año 2005 dimos inicio a ese proyecto, a esa comunidad a la que por solicitud del Señor en su palabra le denominamos Betel, que significaba casa de Dios, y que lo encontramos en la palabra en el libro del Génesis, en el capítulo 28, versículo 10 al 22. Ahí si gusta lo anotan y luego le dan la lectura. Ese 2 de mayo del 2005 iniciamos tres mujeres casi, porque teníamos una hermana en Tierra Blanca que también siempre viajaba con nosotras y entonces iniciamos esa comunidad. Hicimos ahí todo una logística de 3 personas. Nos fuimos al convento, empezamos ahí y repartíamos invitaciones y cada 8 días teníamos un encuentro. Y así, semana a semana, el Señor nos iba indicando con citas bíblicas cuál era el tema a desarrollar en cada uno de esas semanas. Hicimos la convocatoria y llegaron mujeres y por el poder de Dios, definitivamente a Él es la gloria. Cada semana se congregaban y familias de esas mujeres se estuvieron congregando también. Íbamos a casas a hacer oración, vimos muchos prodigios, muchas señales y prodigios del Señor en cada uno de esos encuentros, definitivamente solo por el poder y la misericordia de Él que nos respaldaba. Definitivamente no era una obra nuestra, era una obra de Él. Y vieran qué bonito, porque un día nos puso en el corazón que teníamos que redactar como unas normas para esa comunidad, unas normas de conducta personales, unas normas de conducta de comunidad. Y una noche me sentó y con la palabra de Dios en la mano me fue dando cada una de las citas de esas normas y definitivamente por gracia, para la gloria de Dios, esas normas fueron repartidas a cada una de las personas en algunos de los encuentros, en las casas también que teníamos, porque hacíamos oraciones, íbamos a las casas de las hermanas que semana a semana llegaban. Y en varias ocasiones llegaban a esas oraciones personas que pertenecían a comunidades que servían en alguna comunidad y llevaron esas normas a sus comunidades y nos dieron muchos testimonios. Y entonces les cuento esto porque definitivamente no es la persona, es simplemente abrirse y acoger la palabra de Dios, ser obediente y tener la seguridad de que cuando Dios da una misión, Él siempre nos acompaña. Él camina con nosotros, caminó con nosotras muchos años. La comunidad hoy en día no está activa. Pero sí sabemos que todas y cada una de las hermanas que participaron durante 10 años, están sirviendo, tienen una vida espiritual y que si bien la comunidad no continuó por diferentes circunstancias que no vale la pena mencionar, porque el objetivo es pues
pues dar el mensaje de esto, de que todo es palabra, de que el Señor siempre cuando nos da una misión, Él siempre nos respalda, Él siempre nos asiste con su gracia y nos alimenta, nos nutre diariamente, pero también nosotros tenemos que hacer la parte nuestra, ¿verdad? Como lo digo siempre, yo creo que muchos me han oído decirlo, definitivamente cuando Jesús hizo milagros en muchas de las personas, él tenía todo el poder para hacer el milagro en su totalidad. Sin embargo, él siempre dejó una parte para que uno hiciera su esfuerzo. Entonces, pues definitivamente nosotros así tenemos que hacerlo. Siempre, siempre, siempre cuando necesitamos algo de él, pues tenemos que hacer nuestro esfuerzo humano, nuestro sacrificio humano, y en la parte espiritual él se encarga. Pero como les mencionaba hace un momentito, siempre tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar en diariamente alimentar ese espíritu para que esos carismas y esos dones con los que Dios nos ha favorecido y de lo cual también pues nos hablaba Gaby la semana pasada, ¿verdad? En ese Pentecostés que debe ser diario, ese Pentecostés debe ser diario, tenemos que pedir Espíritu Santo todos los días para cualquier decisión, para cualquier situación, para cualquier cosa que tengamos que enfrentar, pedir ese Espíritu Santo también para leer la palabra de Dios que venga en nuestro auxilio y podamos recibir el mensaje como el Señor lo quiere. Siguiente, Miguel. Bueno, en nuestra misión evangelizadora, yo creo que casi todo lo que iba a comentarles por acá, pues lo comenté ya en este testimonio. Entonces, reiterar que nos tenemos que poner en camino, iluminados por el encuentro con el resucitado y animados por su espíritu. Salgamos con los corazones fervientes, los ojos abiertos, los pies en camino para encender otros corazones con la palabra de Dios, abrir los ojos de otros a Jesús Eucaristía e invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que Dios en Cristo ha dado a la humanidad. Muy bien, ahora, un desafío para todos nosotros. ¿Cómo podríamos hacer que arda nuestro corazón, a ejemplo de los discípulos? Bueno, ya les mencionaba un poco, pero me gustó mucho algo que me encontré que nos habla San Juan de la Cruz. Dice que hay que volver al primer amor. Y en Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, nos dice la palabra. Bueno, voy a leer el versículo 3, ¿verdad? Esto era un mensaje al pueblo de Éfeso. Y el versículo 3 nos dice, tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y cómo hacer arder nuestro corazón si ese amor no está encendido, si ese amor está apagado, si ese amor no lo hemos alimentado, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen que el amor es un sentimiento, ¿verdad? Que el amor
sí, que el amor es un sentimiento, pero también, ¿qué nos dicen? El amor es una decisión. A veces en algún encuentro conyugal, en algún retiro conyugal, ¿verdad? Nos hablan mucho de este tema. Y en verdad que yo estoy convencida de que efectivamente el amor no es un sentimiento, porque el amor nosotros decidimos alimentarlo o decidimos apagarlo, cualquiera de las dos. Pero en este caso, en el caso de esta relación con el Señor, bueno, habrá más de uno que tomará la decisión de apagarlo porque quizás su fe no está tan fuerte, tan fortalecida con la práctica de todo lo que la iglesia nos pone en nuestras manos, ¿verdad? Pero yo creo que todos y cada uno de nosotros, los que estamos acá convocados en esta sala, yo creo que nosotros todos tenemos que tomar la decisión diario de amar a Jesús, ¿verdad? Y de dejarnos amar por Él. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos crecer ese amor? Si no es teniendo el encuentro con Él, si no es recibiendo su mensaje en la palabra, alimentándonos de Él en la Eucaristía. Y muy importante también por medio de la oración, ¿verdad? Definitivamente, si no tenemos oración, no podemos alimentar ese amor porque el amor se alimenta del encuentro, el amor se alimenta del acercamiento, del acercarse uno al otro, de compartir uno y otro lo que le pasa, lo que le entristece, lo que le alegra, ¿verdad? Entonces, sin la oración, nosotros no podemos hacer crecer ese amor. Y vean lo que duro, ¿verdad? Que nos dice, lo que nos dice la palabra, que has perdido el primer amor. Entonces, pues una forma de hacer arder ese amor es precisamente el nutrirnos con la oración, el nutrirnos con la Eucaristía, con la visita a Jesús sacramentado, ¿verdad? Y hablar con Él siempre, en cada momento, aunque no estemos en oración, simplemente si vamos caminando, hablarle ¿cómo se llama esto? Se me olvidó la palabra, las que hacemos después de un rosario, ¿verdad? Entonces, porque Jesús siempre camina con nosotros. Sabemos que está ahí, sabemos que está a la vuelta de una palabra. Jesús, en ti confío. Jesús, ayúdame. De tantas y de tantas formas, ¿verdad? Entonces, pues, el mundo necesita corazones ardientes, el mundo necesita evangelizadores que evangelicen, valga la redundancia, con gran poder. Pero si nosotros no vivimos esta experiencia, si nosotros no, ¿cómo es que dicen por ahí? Uno no puede hablar lo Dar que, lo que no recibe. ¿perdón? Dar lo que no recibe. Exactamente. Dar lo que no recibe. Y lo que no tiene en su corazón, Lo que no ¿verdad? tenemos en nuestro Que dice la corazón. palabra de lo que abunda en el corazón, habla la boca, Sobreabunda la boca. ¿verdad? Entonces, pues es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Muy bien. Por ahí les pedimos 2 circulitos, ¿verdad? Como los que hemos estado utilizando en las semanas anteriores. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, no sé, los que han llevado el curso de Emaús, ¿verdad? Que aquí es una pincelada. Recuerdan que en el curso de Emaús se nos habla de 7 imágenes de la palabra, ¿verdad?
Entonces, vamos a recordar esas imágenes de la palabra. La siguiente, Mile. Entonces, las vamos a ir viendo una por una, ¿verdad? Les voy a explicar la dinámica que vamos a hacer. En estos dos circulitos, una vez que terminemos de ver esas 7 imágenes de la palabra, en cada uno vamos a anotar 2 imágenes de la palabra con la que nosotros nos sentimos identificados, ¿verdad? 2 imágenes de la palabra, por un lado, una por acá y otra para acá, por este otro, de esas imágenes. Nada más, ¿verdad? Una en cada, un lado de cada círculo va a quedar en blanco y por el otro lado la imagen. Entonces, la primera, Jesús, bueno, la palabra es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, ¿verdad? Siguiente, espada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Martillo. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. Agua y lluvia. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para la cual la envié. Isaías 55:10-11. Miel. Cuán dulces son a mis paladar tus palabras, más que miel a la boca. Salmo 19:103. Alimento. Jesús dijo, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Alimento. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Muy bien. Entonces, vamos a dar unos segunditos para que cada uno medite con cuál de estas imágenes, 2 imágenes, se identifica. Vamos a ver, son las 8:05, vamos a dar 2 minutos, 1 minuto para cada uno, para que no lo hagan a la ligera, ¿verdad? Sino que ahí meditando en su corazón, que el Espíritu Santo les ilumine.
Rocío, tal vez repetimos nuevamente las imágenes, Ok, ¿de acuerdo? muy rápido. Muy bien. Tenemos la primera que es lámpara. Mile. Tal vez si tienen la oportunidad, cuando vayamos llegando a la que ya ustedes escogieron, si la escogieron, anotan ahí la cita bíblica debajo en el circulito debajo, por ejemplo, en esta lámpara, ahí si se identifican con lámpara, Salmo 119, 105. Ok, vamos entonces, bueno, lámpara, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Espada, Hebreos 4:12. No las voy a leer, sino solamente cito la cita bíblica. Martillo, Jeremías 23:29. Agua y lluvia, Isaías 55, 10, 11. Miel, Salmo 119, 103. Semilla, Lucas 8, 11. Alimento, Mateo 4, 4. Ahí estaríamos. Entonces ahora los voy a invitar a los que lo tengan a bien, que abran sus camaritas y enseñen la imagen que han escogido. En mi caso, agua y lluvia, Isaías 55, 10, 11. Y lámpara, Salmo 109, 119 y 105. Vamos a ver. Ahí veo a Katia, a Gaby, a doña, ay, se me olvidó el nombre de la hermana que nos hizo la oración. Doña Blanca. ¿Perdón? Doña Blanca. Doña Blanca, Milena, Lori, doña Clemencia, Ana Clemencia. Muy bien. Vamos a ver, supongo que los otros hermanos están ahí discerniendo. Porque ya no veo más camaritas abiertas. Bueno, ok. Entonces, nos da el Señor una tarea. Ahora, vamos a escribir un compromiso. Un compromiso para cada una de estas citas, de estas imágenes que nosotros anotamos en el círculo. Entonces, por la parte de atrás de cada círculo, vamos a anotar un compromiso para hacer crecer esta imagen de la palabra en nuestra vida. ¿Verdad? No sé si me doy a entender. Por ejemplo, en mi caso, lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué compromiso voy a adquirir yo con el Señor? Porque no es con Rocío, no es con la escuela de formación DABAR, sino con el Señor. ¿Qué compromiso voy a asumir yo a partir de hoy para que
para que esta imagen de la palabra yo humanamente pueda hacerla vida en mi vida y vida para mis hermanos. Ahí cada uno lo anota. Muy bien. Ahí no les voy a pedir que muestren los circulitos porque ya esto es algo personal entre cada uno de nosotros y el Señor y no, pues es un asunto meramente personal. Yo podríamos decir como ya vimos, la cuarta rueda de este carro de la evangelización que nos va a llevar a evangelizar con gran poder. Entonces vamos a poner la ruedita, el carrito. El neumático está muy duro. Y entonces ya aquí tenemos el carrito completo con las 4 llantas, ¿verdad? Porque si una se estalla, el carrito se detiene. Las 4 son necesarias para que pueda correr la palabra de Dios. Muy bien. Como evangelizadores que queremos evangelizar con gran poder, debemos estar alegres en el Señor que camina con nosotros cada día, que nos habla en su palabra y que se reparte en la Eucaristía. Venimos presentándote, amado Jesús, toda circunstancia, toda angustia, toda tristeza, todo temor, toda desesperanza, Señor. Venimos poniéndola a tus pies, así como lo hicieron los discípulos de Emaús. Porque queremos, Señor, a partir de hoy, regresar alegres, ir deprisa a buscar al hermano que necesite una palabra de aliento. Porque queremos regresar, Señor Jesús, después de haber estado contigo, a llevar tu mensaje y convertirnos en servidores, en evangelizadores con gran poder. Venimos presentándote, amado Jesús, nuestro corazón, pidiendo que tu gracia especial renueve ese amor hacia ti, que la gracia de tu amor, de tu misericordia se renueve una vez más
en nuestro corazón, para que podamos arder con tu palabra, para que podamos iluminar a aquellos que están en oscuridad, Señor, para que podamos amar a aquellos que necesitan de ti, para que podamos servirte a tiempo y a destiempo, Señor, solamente para tu reino. Te pedimos que hagas arder nuestro corazón en cada encuentro en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos, a mantenernos aferrados a ti, Señor, porque todo es gracia. Tú pones el 99% y nosotros ponemos ese 1%, Señor. Que tu Espíritu Santo día a día nos asista, nos acompañe y nos ilumine, Señor, para que podamos servirte como tú quieres que seamos, Señor, para que podamos ser luz y que no solo nuestro testimonio, sino nuestro mensaje pueda convencer con el fuego de tu palabra, con el fuego de tu poder, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque a ti te ha parecido bien llamarnos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras iniquidades, Señor. Danos la gracia de amarte cada día más. Danos la gracia de hacernos uno contigo, Señor, de manera tal que todos puedan ver en nuestro caminar, que todos puedan ver en nuestro testimonio que tú habitas en nuestros corazones. Danos la gracia cada día, Señor, de vivir alegres, de vivir con esperanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, porque tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino, porque tu palabra es alimento, porque tu palabra es martillo que quebranta corazones endurecidos, Señor. Porque tu palabra es semilla que quizás nosotros sembramos, pero tú haces germinar, Señor, con tu poder. Gracias, Señor, por quedarte en la Eucaristía. Gracias, Señor, por quedarte en ese sacramento de amor en el que te podemos encontrar diariamente. Tantos medios, Señor, que pones a nuestro alcance y quizás no sabemos aprovechar. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora le vamos a dar el pase a nuestra hermana Milenita para que nos ayude con la conclusión. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones. Gracias a usted. Buenas noches. Ok, muy bien. Ya con esta cuarta rueda de nuestra compañera Rocío, terminamos y completamos el carrito. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con la primera rueda? Bajamos, ¿verdad? Con la segunda, nos caímos. Con la tercera, subimos. Y esta cuarta rueda nos manda a caminar. Voy a compartir, denme un segundo.
Ok, esta es nuestra conclusión de, de esta parte del Dynamis. O sea, fueron 4 semanas, pero todas se conjuntan con es un solo tema. Solo que lo hicimos es muy extenso y lo hicimos en 4 semanitas. Ok, la primera rueda fue bajar al Jordán. Esta rueda nos la expuso nuestra hermanita Carmen y ella nos dijo que esta rueda nos muestra la misión que nosotros tenemos, que es extender la salvación de Dios en el mundo. Ella nos dio un hermoso testimonio, si lo recuerdan al inicio, que se le presentó en su momento cuando ella tenía, se le presentó el cáncer, que Dios le dio palabra. O sea, Dios se nos revela a nosotros también. Quisiera leer ese salmo porque a mí me encantó muchísimo. Vamos a recordarlo en este momento. Se los voy a leer rápidamente para que vivamos un poquito de los momentos que nos compartieron nuestros hermanos con sus temas. Dice el Salmo 91. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar. No duerme tu guardián. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, es el guardián de tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas, desde ahora y para siempre. Qué hermoso, yo lo volví a leer otra vez, porque ese es Dios, Él es el Dios que nos cuida, que nos ama, y debemos sentir de verdad ese amor que Él tiene por nosotros. Esta rueda es indispensable, porque sin ese amor nosotros no podemos salir a evangelizar. Y es que, cuánto necesitamos nosotros saber de verdad que Dios está ahí, que en los momentos más difíciles Él nos da su auxilio, pero antes de ir a compartirlo tenemos primero que sentirlo nosotros. Y aquí se nos cuestionó qué sostuvo a Jesús en los momentos más difíciles, cuando lo rechazaban en el desierto con las tentaciones, en la pasión, todos los momentos difíciles y todos los rechazos que él tuvo, lo único que lo sostuvo es saber que él era amado por su Padre, ese amor infinito que Dios tiene por él. Y ese es un amor personal, es entre él y su Padre, es entre mí y Dios. Ese amor tenemos que alimentarlo personalmente cada uno de nosotros. Si me siento amada, puedo transmitir ese amor a los demás. Si no, ¿cómo voy a llegar yo a decir Dios te ama? Pero tal vez voy con una cara triste, con unos ojos depresivos, o sea, tiene que ser algo que se refleje en nosotros, que nosotros podamos transmitir de verdad que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Si yo voy con los ojos alegres, si voy con esa emoción y con esa alegría, entonces ya de por sí mi apariencia transmite que yo estoy feliz, que yo estoy bien. Y si todavía llego y le digo una palabra de aliento a alguna persona, y le digo que Dios te ama, porque Dios, yo me siento amada por Dios también, entonces quizá esa persona va a sentir un consuelo. Luego, Carmencita igual nos compartió su testimonio de encuentro personal que ella tuvo con Dios.
que fue en alguna actividad que ella, que el padre cuando iba con el Santísimo se lo puso en el pecho, en el corazón. Y simplemente dice ella que se derritió. Entonces, es indispensable tener ese encuentro porque es como yo me imagino como una pareja. O sea, si usted llega y a usted le declaran su amor, le dicen cosas bonitas, le dicen tal vez palabritas al oído. O sea, tú te sientes derretida o derretido, o sea, totalmente enamorado. Y si llegas donde una amiga o un amigo y le cuentas, es que vieras que ella es esto y ella es otro, y con esos ojos de que, hasta que se le salen los suspiros de, automáticamente, entonces, o sea, la otra persona dice, sí, de verdad, ella está enamorada, y quizá dirá, digo yo, uy, qué lindo sentir eso, ojalá que a mí me llegue alguien que de verdad me ame para sentir yo lo mismo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, dar dejar esa espinita y ese gusanito, digámoslo así, de que las personas quieran sentir lo mismo que nosotros sentimos. Y entonces que busquen, que pregunten y busquen la manera de sentir eso, de sentir ese amor y que tengan la intención de buscar a Dios. Esa fue la primera rueda. Vamos con la segunda rueda. La segunda rueda fue caer. Esta es un poco más brusca, digámoslo así. Es movernos el piso. Esta rueda, nos la compartió nuestro hermano Douglas. Él nos compartía que debemos llevar nuestro testimonio de vida cuando salimos a evangelizar. Porque según, como decía San Agustín, puede que sea lo único que conozca la demás gente. Entonces, tenemos que ser reflejo afuera de lo que nosotros en realidad somos. Y es que si nosotros compenetramos nuestra vida con Cristo, eso nos va a ayudar a evangelizar, porque lo vamos a tener dentro de nosotros. Por lo tanto, necesito tener ese encuentro con Cristo, que Él derribe todas nuestras seguridades, que nos mueva el tapete, que nos mueva el piso, que nos haga caer al suelo si Él quiere, pero lo necesitamos porque necesitamos estar con ese encuentro con Él. Denme un segundito para ver algo. Denme un segundo. Ay, dejé de compartir, perdón. Aquí la tenemos. No se vale porque me estaban viendo mi forro, ya me di cuenta. Ok, vamos a ver. Estamos con el bajar. Problema. Ajá. Ya me conocieron el secreto, pero no se lo digan a nadie, por favor. Ok, estamos con el caer, todavía estamos con Douglas. Que dijimos que tenemos que compenetrar nuestra vida de verdad con Cristo. Y Él nos dio el ejemplo, de la Sagrada Hostia y nos comentó cuando Él iba, Él es ministro de la Eucaristía, y en muchas ocasiones cuando va a la iglesia ve cómo van y tal vez se persignan rápidamente ante el Santísimo y se van en carrera a hincarse ante una imagen. O nos dio el ejemplo también de las señoras que quizá prefieren rezar en lo que es la coronilla antes de ir a misa o que ir a confesarse. Entonces, nuestra devoción
No es malo tener nuestras devociones populares, solo que nuestra evangelización sí tiene que ser cristocéntrica. O sea, no puede ser, no es posible que nosotros, alguien tal vez que no es católico, que él sabe tal vez por palabra que nosotros adoramos al Santísimo porque ahí está la presencia viva de Cristo, y que de repente nos ve entrar a la iglesia y lo volteamos a ver, persignamos y pasamos derecho al altar o a un crucifijo o a una imagen. Entonces ahí es donde nos atacan con el asunto de que adoramos imágenes, y no, nosotros debemos de dar nuestra propia evangelización adorando a nuestro Señor Jesucristo en lo que es la hostia viva. Entonces, si mi vida está configurada mediante el mandato de Cristo, permite que yo tenga ese encuentro. Pablo, porque es el que nos da esta segunda rueda, que fue su caída en Damasco, él era muy inteligente y súper seguro, o sea, él tal vez se sabía todas las leyes, pero Jesús lo trajo al suelo y le movió el tapete, y ya todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que él tenía, ya para él eso no valía nada. Lo único que valía era el conocimiento de Cristo, hasta el momento que él dijo que todo lo consideraba basura con tal de conocer a Cristo. Entonces es romper todos los esquemas que nosotros tenemos y concentrarnos en nuestro único fin, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la segunda rueda. La tercera rueda, esa es igualmente importante. Vayan viendo, o sea, todas las ruedas son indispensables. Sin el Padre no podemos ir a evangelizar. Sin Cristo menos, porque ¿de quién vamos a hablar? O sea, nosotros tenemos que ir a hablar de Cristo. No podemos ir a centrarnos en nosotros. Eso quizá era lo que le pasaba a Pablo. Nosotros no podemos ir a decir yo, en algún momento alguien habrá dicho el yo, pero no podemos hacer eso. O sea, nuestra evangelización siempre tiene que ir dirigida a hablar de Cristo. Nuestra tercera rueda fue subir. Y aquí es donde recibimos la promesa de Jesús, que es el Espíritu Santo. Y nos lo compartió Gaby. Ella nos decía, se vino un ruido fuerte. Entonces, nos decía que debemos de estar atentos. Muchas veces los ruidos del mundo, los ruidos que están a nuestro alrededor, no nos dejan escuchar la voz de Dios. Que el celular, que el televisor, que el Facebook, el trabajo. Debemos también saber escuchar a Dios mientras trabajamos. La gente, la bulla, o sea, es demasiada bulla, demasiado lo que nosotros vivimos actualmente, y debemos de estar siempre muy atentos a escuchar. También nos dijo, cuando ellos estaban en ese aposento alto, que se vino un viento fuertísimo. Y ella nos decía que son como los remolinos que se vinieron el año pasado aquí en Cartago, que lo que hacen es barrer con todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Primero debemos estar atentos. Si nosotros escuchamos esa voz del Espíritu, entonces le vamos a dar cabida a Él para que barra dentro de nosotros y nos quite todas esas cosas que tenemos que no le pertenecen. Entonces, una vez que nosotros estamos ya limpios por dentro, que nuestro corazón está limpio, nuestra casa, nuestra habitación, lo podemos ver como nosotros queramos, ya está limpio por dentro, entonces en ese momento el Espíritu Santo bajó como llamas de fuego, y entonces vino a compenetrarlos completamente a los que estaban en ese aposento alto.
a arder sus corazones, a llenar todo su cuerpo. Entonces nosotros debemos pedir ese Espíritu Santo para que venga a nosotros y nos compenetre también. Gaby nos compartía igualmente que ella, la mayoría de las veces evangelizamos con nuestro actuar. Y nos daba el ejemplo que ella vivió con una amiguita suya, una amiguita de su hija y con la mamá, que iban pasando frente a la iglesia, ella se persinó y entonces la chiquita le preguntó que le dijo a la mamá que qué era lo que ella estaba haciendo. Y entonces que a su manera ella le explicó. Entonces, de fijo, y podemos tener la seguridad de que esa niña se quedó con una inquietud en su corazón. Tal vez seguirá con su vida normal, pero quizás sí, quizás no, eso solo Dios lo sabe. En algún momento puede que ella quiera investigar más o quiera profundizar un poquito más sobre la religión católica y por qué hacemos una cosa, por qué hacemos otra. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. Ella, se me perdieron, bueno, yo tenía por acá la monedita, ajá, aquí viene. Ella nos presentó esta moneda, por un lado dice Pentecostés y por el otro lado dice evangelización. Entonces nos decía que nosotros no podemos ir a evangelizar sin haber tenido nuestro Pentecostés, porque si no, ¿qué vamos a ir nosotros a decir igualmente afuera? Debemos tener ese despertar del Espíritu Santo dentro de nosotros y debemos actuar con palabras en nuestro diario vivir y con nuestro testimonio. El día de ayer estaba viendo un video que nos compartió don Ernesto. El predicador decía, y digo yo, ¿qué tan cierto? O sea, ¿qué cierto es eso? Porque, qué sé yo, en una actividad, ponía el ejemplo que una actividad de, digamos, un retiro, como el que nosotros tuvimos el domingo pasado. Ahí vimos varios hombres, a don Ernesto, Douglas, el esposo de Ana Flora, una compañera, eran como 3 o 4, pero estaban empunchadísimos. Y sirviendo y recogiendo, llevando comida para un lado, llevando comida para el otro. En verdad que el Espíritu Santo fue grande con nosotros en ese retiro. Pero ¿qué pasa si esos mismos hombres, yo sé que ellos no, pero los estoy usando para el ejemplo, llegan a la casa y no levantan una cuchara o no lavan un platito, no le ayudan a la esposa a recoger? O sea, no están evangelizando realmente. Afuera están haciendo una cosa, pero dentro de la casa son otra. Y donde primero tenemos que nosotros evangelizar es en nuestro hogar. Entonces tiene que ser evangelizar con el testimonio adentro y afuera. No podemos ser dos personas distintas dentro de la casa y fuera de la casa. Gaby también nos regaló su testimonio, que el Pentecostés de ella, que lo vivió cuando hizo cuando dio un curso de confirma, cómo el Espíritu Santo trabajó en ella y trabajó en los jóvenes. Es ahí donde de verdad se siente el poder del Espíritu Santo. Primero tenemos que vivir nuestro Pentecostés, porque al vivir ella y sus compañeros el Pentecostés, pudo transmitir esa información y ese sentimiento a todos los muchachos. Y entonces, incluso nos dijo que algunos de ellos tal vez siguieron trabajando. Entonces, debemos vivir ese Pentecostés nosotros personalmente. Debemos pedir el poder del Espíritu Santo, debemos pedir sus dones y sus carismas. Sabemos que son regalos de Dios que nos ayudan a evangelizar, que nos van a ayudar a llevar el mensaje a otras personas
a nuestros hermanos que están allá afuera, donde ellos lo necesitan. Entonces, debemos pedir siempre este poder del Espíritu Santo y poder decir como Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, es sentir esa compenetración íntima, personal con Cristo y poder llegar a transmitir con una cara alegre, que se nos note, dice el Papa, que se nos note la alegría, que se nos vea en los ojos y que podamos llegar con fuego a nuestros otros hermanos. Y ella al final nos dio 3 preguntas que yo considero rápidamente que es bueno repasarlas aquí, y si no las anotaron, que las anoten, porque en el momento que nosotros nos sintamos que hay algo que como que no va, como que ya estoy cansada, como que no mejoro y no leo, como que ya viene esa apatía, que viene entonces cuestionarnos a nosotros. Y si no las han anotado, voy a decirles despacio las 3 preguntas. No las vamos a meditar porque ya las meditamos en el tema de ella. Simplemente recordarlas, y si no las han anotado, que las anoten. La primera pregunta decía, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el aposento alto? Entonces, si no la han anotado, la anoto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el aposento alto? La segunda pregunta nos decía, ¿tenemos hoy esa necesidad de subir a ese aposento alto? ¿Tenemos hoy esa necesidad de subir al aposento alto? La que sigue, ¿estamos preparados o listos para evangelizar con gran poder? ¿Estamos preparados o listos para evangelizar con gran poder? Estas 3 preguntas nos las hacía Gaby, y repasando para dar esta conclusión, me pareció que sí son importantes conservarlas, porque nos pueden ir alimentando poquito a poco. Si en algún momento necesitamos reflexionar, hacer una pausa, ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos para luego volver a agarrar fuerzas y arrancar. Entonces creo que es una buena técnica estas 3 preguntitas. Luego viene el caminar. De esto no vamos a conversar mucho porque fue lo que nos expuso hoy nuestra hermana Rosy. Simplemente repasar y recordar que a Jesús le gusta que nosotros le contemos las cosas. A él le encanta que nosotros le hablemos, que compartir, digámoslo así, ese compartir, que nosotros le conversamos, él nos devuelve qué es lo que él quiere que nosotros hagamos o que nosotros actuemos. Ese caminar, o sea, que tenemos que ser, los discípulos de Maús nos dicen que tenemos que ser testigos de la palabra, no podemos ser reporteros, porque el reportero, si ustedes ven una noticia, yo me lo imaginaba en mi mente, bueno, todos vemos noticias todos los días, pero ¿qué es lo que hace un reportero? Se pone al frente con un micrófono y empieza a decir, sucedió un accidente y tal vez detrás de él puede estar pasando la tragedia más grande, pero él está frío, simplemente haciendo un relato de lo que atrás está pasando. Pero la gente que está viviendo esa situación, esos son los verdaderos testigos. Entonces nosotros debemos de ser testigos de la palabra. En la lectura que bueno, ya se me perdió la lectura, pero la lectura que hicimos al inicio, los discípulos cuando volvieron donde estaban sus hermanos, ellos llegaron y le dijeron, es verdad, como diciendo,
créame, o sea, ellos de verdad sentían que Jesús, que era Jesús y que Jesús se les apareció. Cuando ellos iban allá, camino de Maús, ¿qué fue lo que le dijeron a Jesús? Es que no te has dado cuenta lo que dice la gente. O sea, como diciendo, eso era lo que nosotros escuchamos, que ellos dijeron. Pero cuando ellos llegaron a donde sus compañeros, llegaron con esa euforia, esa emoción, esa alegría, y dicen, es verdad que Jesús está vivo. Así es como tenemos que ser nosotros y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a reflejar, a compartir de verdad lo que la presencia de Jesús que tenemos en nosotros, que nos ayude a reflejarlo a los demás para que los demás se contagien. Yo me imagino esos discípulos se emocionaron en ese momento y quién sabe qué otras cosas hicieron cuando les llegaron con la noticia. Les dio fuerza, les dio ánimo para poder seguir predicando. Entonces, tenemos que ser alegres y poder caminar todos juntos en ese camino de la evangelización. Ok, aquí tenemos las 4 ruedas y ellas nos ayudan a agarrar ritmo, a poner el acelerador y salir corriendo. Pero los que tienen carro aquí, y yo me imagino, cada vez que salen, ¿qué es lo que tienen siempre cerquita? Y ya se me está yendo el tiempo, voy a decir rápidamente, y es la 5ª rueda, ¿verdad? Siempre tienen una rueda de repuesto en el carro, ¿verdad que sí? Entonces, reflexionemos para cada uno de nosotros cuál sería esta 5ª rueda. ¿Cuál es esta 5ª rueda que a mí me va a servir para ir a evangelizar? Yo meditando y pensando, yo dije, mi 5ª rueda es caer de rodillas frente a Jesús crucificado y al lado de María, orando siempre, orando y pidiendo la intercesión de María y escuchándola y como un buen discípulo de rodillas al pie del maestro para escuchar a ver qué es lo que él me dice, qué es lo que él quiere que yo haga y para que nos instruya para que de esa manera podamos nosotros ir de salida y ir a evangelizar a los otros hermanos. Entonces, teniendo estas 5 ruedas, podemos decir, y por aquí viene una frasecita, dice, ahora sí, a correr porque el amor de Cristo nos apremia. Entonces, tenemos que ponernos las pilas y salir corriendo detrás de Jesús. Ahora bien, y rápidamente, porque se nos fue el tiempo, ¿ustedes recuerdan la analogía que nos hizo Gaby con sus hijas al inicio de este tema, de este curso? Que nos hizo con el huevo, lo que el huevo, perdón, el agua hirviendo, lo que ella hace con el huevo, con la papa y con el café. Ok, entonces lo primero que ella nos dijo, que el agua hirviendo suaviza la papa. Entonces, esa agua hirviendo es nuestra bajada al Jordán, donde Jesús, donde Dios nos suaviza, nos hace amables, nos hace cariñosos, nos hace efectivos, nos hace tiernos para mostrar el amor que Él tiene por nosotros. Luego, nos puso en el agua hirviendo el hielo, que es lo que hace el hielo, derrite. Ese fue nuestro Damasco. Como el hielo deshace nuestros paradigmas religiosos y diluye nuestro fariseísmo al dejarnos encontrar por Cristo. Entonces nos rompe totalmente. Luego el agua hirviendo, si le ponemos huevo, lo endurece.
Este es... Se me corrieron, perdón, las... Primero eran las imágenes, se me corrieron. El huevito duro es nuestro damasco. No, yo creo que aquí, bueno, me disculpan porque hice un movimiento y se me corrieron las imágenes. Pero nuestro damasco sí es lo que les dije ahorita, que fue el hielo. Luego, el aposento alto nos fortalece como el agua fortaleció al huevo. No, sí estamos bien, perdón. Como el agua fortaleció al huevo. Rompe nuestros paradigmas totalmente. Luego, el cafecito. El café es el que nos da aroma, ese rico aroma que nos da el café. Y es nuestro Emaús. Es esa presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos da el olor a Cristo. Entonces es lo que nosotros debemos de ir por el camino, dejando olor a Cristo a todos los hermanos y a todos los que nosotros evangelizamos. Ahora bien, aquí tenemos nuestro carrito. Ya tenemos nuestras 4 llantas y si ven, ella tiene su llantita de repuesto ahí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a repetir para ir terminando y si gustan, abren sus micrófonos. Esa frasecita que dice ahí y vamos a repetir todos, si me ayudan, por favor, abriendo micrófonos. Y vamos leyendo, dice que corra la palabra de Dios, gran poder. Otra vez, que corra la Palabra de Dios. Gran poder. ¿Está bien? Mejor de una vez. ¿Está bien? Mejor de una vez. Esta sería la conclusión del tema. Les agradezco mucho la atención y preparémonos porque la próxima semana, las próximas 2 semanas, viene nuestro próximo tema que es igualmente revelador, que nos va a ayudar montones para poder salir a evangelizar con gran poder. Sería muchas gracias. Rosaura, don Ernesto, si tienen alguna palabra. Primero solamente agradecerle a Milenita, a Rocío, a doña Blanca y a la señora que rezó el misterio por la participación, todo excelente. Y después invitándolos para que de hoy en 8 sigamos con el proceso. Esperamos en Dios que el próximo va a ser tan importante y tan bueno como de las 5 ruedas que acabamos de pasar. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena noche. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mine. Apagado. Hasta luego, doña Luz. Un gusto saludarla. Yo no tengo idea, pero lo averiguaremos.